Confesión Bautista de Fe de 1689. Capítulo 31. Del estado del hombre después de la muerte y de la resurrección de los muertos. Párrafo 1. Los cuerpos de los hombres vuelven al polvo después de la muerte y ven la corrupción, pero sus almas, que ni mueren ni duermen, teniendo una subsistencia inmortal, vuelven inmediatamente a Dios que las dio. Las almas de los justos, siendo entonces perfeccionadas en santidad, son recibidas en el paraíso donde están con Cristo, y contemplan la faz de Dios en luz y gloria, esperando la plena redención de sus cuerpos. Las almas de los malvados son arrojadas al infierno, donde permanecen atormentadas y envueltas en densas tinieblas, reservadas para el juicio del gran día. Fuera de estos dos lugares para las almas separadas de sus cuerpos, las Escrituras no admiten ningún otro. Párrafo 2. Los santos que se encuentran vivos en el último día no dormirán, sino que serán transformados, y todos los muertos serán resucitados con sus mismos cuerpos, y no con otros, aunque con diferentes cualidades, y estos se unirán otra vez a sus almas para siempre. Párrafo 3. Los cuerpos de los injustos, por el poder de Cristo, serán resucitados para deshonra, los cuerpos de los justos, por su Espíritu, para honra, y serán hechos entonces semejantes al cuerpo glorioso de Cristo. Con esta lección continuamos nuestro estudio de la Confesión de Londres. Los últimos capítulos, hermanos, de esta confesión son titulados, si ustedes tienen su confesión, ábranla en el capítulo 31, y así son titulados estos dos últimos capítulos. Uno, del estado del hombre después de la muerte y de la resurrección de los muertos. Y el capítulo último, capítulo 32, es del juicio final. El contenido de estos dos capítulos pertenecen, hermanos, a lo que es conocido como la escatología. Déjenme explicar esto de la siguiente manera. Abran su confesión en el capítulo 1. ¿Cómo se titula el capítulo 1? De las Santas Escrituras. Muy bien. El contenido de ese capítulo pertenece, ¿quién sabe? A lo que es conocido como, ¿quién sabe? ¿Quién sabe ese contenido a qué disciplina pertenece? A lo que es conocido como la bibliología, lo que enseña la Biblia respecto a la Biblia. Ahora abran su confesión en el capítulo 2. ¿Cómo se titula la confesión capítulo 2? Dios y la Santa Trinidad. ¿Quién sabe a qué rubro, a qué tema, a qué materia pertenece el contenido del capítulo 2? Teología propia, la doctrina de Dios, lo que la Biblia enseña respecto a Dios. ¿Ok? Ahora abran sus confesiones en el capítulo 16. A ver, abran sus confesiones en el capítulo 16. ¿Cómo se titula? Las buenas obras. ¿Quién sabe a qué materia de la teología sistemática pertenece ese tema? Soteriología. Lo que la Biblia enseña respecto a la salvación. Ahora, abran sus confesiones en el capítulo 26. Capítulo 26. ¿Cómo se titula? ¿A qué materia de la teología sistemática pertenece ese capítulo de la iglesia? Eclesiología. Lo que la Biblia enseña respecto a la iglesia. Entonces, ahora vayan a su capítulo 31 y 32. El contenido de estos dos últimos capítulos pertenecen a lo que es llamado escatología.
escatología, o sea, el estudio de las últimas cosas, o sea, lo que la Biblia enseña respecto al fin de los tiempos. La palabra escatología está compuesta por dos palabras con raíz griega que quiere decir escatos, últimos, logía, estudio, o sea, estudio de las últimas cosas. La escatología se enfoca en cuanto a la revelación de Dios concerniente al fin de los tiempos. Ahora, tengo que hacer un paréntesis. Esto que acabo de decir, ahora vamos a hacer un paréntesis. Aunque el estudio, hermanos, de escatología en los últimos años ha sido revolucionado por hombres como Gerhardus Voss, Meredith Kline, G.K. Beale, Herman Ridderbos, entre otros, en donde correctamente se ha enfatizado que la escatología no empieza en Apocalipsis, sino en Génesis 1 y Génesis 2, porque en Génesis 1 y Génesis 2 ya tenemos una revelación en cuanto al propósito de Adán y Eva para el fin de los tiempos. El concepto de estos hombres es que en el jardín del Edén, la razón por la cual Dios puso ahí al hombre fue para llevarlos a una escatología, o sea, a una situación donde Adán tendría un templo completo, un mundo, un jardín templo completo. Creo que este desarrollo es correcto. Creo que no debemos ver la escatología simplemente como lo último que hay que decir. Sin embargo, en estas lecciones de escatología, aunque toda esa enseñanza estará siendo tomada como base, no obstante, nuestro enfoque será en lo que tradicionalmente ha sido llamado escatología. Ahorita no nos vamos a meter con toda esa cuestión de Génesis 1, Génesis 2, Génesis 3 y la escatología que ellos tienen. Nos vamos a enfocar en lo que tradicionalmente ha sido llamado escatología, el fin de las cosas, lo que la Biblia dice respecto al fin de los tiempos. Por ejemplo, ¿qué pasa después de la muerte? ¿Hay un estado intermedio? ¿Qué de la segunda venida de Cristo? ¿Qué del juicio final? Y sí, ¿qué del milenio? Vamos a estudiar qué respecto al milenio. Ese será nuestro tratado tradicional en estas, yo espero que sean 7, hermanos. Espero que me alcance el tiempo con 7 lecciones para dar la introducción a la escatología. Si necesitamos más, pues con libertad tomaremos más. Quiero aclarar, hermanos, que el tema de escatología que vamos a ver es solamente una breve introducción. No nos enfocaremos quizá en muchos puntos de doctrina importantes. No es una serie exhaustiva, solo una serie introductoria, enfocada solo en algunos puntos particulares. Esto lo digo a manera de advertencia, hermanos, a manera de advertencia, porque es más que probable que después de estas 7 lecciones sobre una pequeña introducción a la escatología, muchas dudas no queden del todo resueltas. Me enfocaré solo en algunos puntos doctrinales. En primer lugar, vamos a terminar la confesión. En primer lugar, me voy a enfocar en los puntos de escatología que trata nuestra confesión. El día de hoy vamos a ver el estado intermedio. La próxima semana veremos la segunda venida de Cristo y vamos a demostrar que no hay tal cosa como un rapto oculto, como un rapto silencioso, y que todas esas películas que les mostraron en las iglesias evangélicas del fin de los tiempos y cómo metían al horno a unas personas y que si la persona era arrebatada en el avión y que se escondían después y que el diablo los perseguía, les voy a demostrar que eso es más ciencia ficción que el mismo Hollywood.
Después de esto veremos el juicio final. Terminando la confesión, estas 3 lecciones, me voy a enfocar, hermanos, en cuáles son las herramientas. Mi deseo será darles a ustedes las herramientas para interpretar los textos concerniente al fin de los tiempos. Vamos a tomar algunas lecciones, 1, 2, no sé, respecto a darles las herramientas para interpretar el milenio y demostrarles por qué no creo, como John MacArthur cree, de un futuro reino milenial donde se va a instaurar el templo. Entonces, quiero aclarar que no será absoluto, será solo un tema introductorio, escogiendo algunos puntos. Y después, hermanos, también quiero darles, hace un tiempo di en la Ciudad de México un material, fueron como 8 lecciones. No voy a dar las 8 lecciones, solo voy a dar quizá una, que es cómo interpretar Apocalipsis. Di ahí una lección de 8 sesiones de cómo debemos interpretar Apocalipsis. Entonces voy a tratar de darles un poco de ese material para que sea de beneficio a ustedes y ustedes puedan ir a través de su mismo libro de Apocalipsis con estas herramientas en mente y beneficiarse del libro de Apocalipsis. Porque hoy en día el libro de Apocalipsis asusta, ¿no es verdad? Es más, los niños que tienen un espíritu que les gustan las cosas de terror, puede ser su libro favorito. Pero no, el Apocalipsis es para consolar al cristiano, no es para hacerlo temer. Entonces, ¿queda claro, hermanos? Queda claro que esto es una introducción y que solo elegiremos algunos puntos. Antes de continuar formalmente con la lección, quiero recomendarles 3 libros que están en español respecto a esta doctrina del fin de los tiempos. El primero se llama La Biblia y el futuro por Anthony Hoekema. La Biblia y el futuro por Anthony Hoekema. Si ustedes quieren un buen tratado de general desde la muerte hasta el juicio final, el amilenialismo y todo eso, ese es un excelente libro, muy, muy buen libro. Otro es Más que Vencedores por William Hendrickson. William Hendrickson. Hermanos, no estoy de acuerdo con toda la forma en la que él explica Apocalipsis, pero yo sé que las primeras 5 partes de ese libro les va a revolucionar la mente en cómo entienden Apocalipsis. Los 5 o 6 primeros capítulos son fascinantes. El costo del libro vale por esos solos simples 6 capítulos. Les digo, no estoy de acuerdo en todo, pero los principios van a revolucionar su mente. El otro libro que recomiendo es el libro de Sam Waldron, El fin de los tiempos. Si ustedes me dicen, ¿cuál de los 3 recomiendas más? Los 3. Porque son diferentes y un muy buen complemento. Si alguien quiere profundizar más, recomiendo que vea las 24 lecciones de Sam Waldron sobre la escatología que están gratis en el internet. Cuando hablamos de escatología, hay una frase común. ¿Para qué meternos en problemas con esas cosas? ¿Para qué tratar esas cosas? Esas son doctrinas de tercer grado. Ustedes saben, hermanos, hoy en día hay como ese tipo de división. ¿Han escuchado? Hay doctrinas primarias, por ejemplo, la Trinidad. Hay doctrinas quizás secundarias o terciarias, por ejemplo, la escatología. La escatología es un tema en donde no debemos dividirnos, debe haber paz entre nosotros. Y para algunos puede ser hasta un poco exagerado que la Confesión de Londres trate el tema de la escatología. Pero hermanos, quiero decirles que la escatología nunca ha sido considerada de manera completa
como una doctrina de tercer o segundo grado. Hermanos, la escatología no es una doctrina de segundo o tercer grado. La escatología es una doctrina de primera importancia. Ahora, ¿hay doctrinas que nos deben dividir a verdaderos cristianos? Sí, pero hay otras cuestiones en la escatología que no son negociables, Déjenme demostrarles esto con lo que acaban de cantar. Si ustedes todavía tienen sus himnarios en la mesa, acabamos de cantar el credo de los apóstoles. El credo de los apóstoles es un resumen de la fe más sencilla, de la doctrina más sencilla. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creo en Jesucristo, creo en el nacimiento virginal de Jesús, creo en la muerte de Jesús por medio de Poncio Pilato, creo en el Santo Espíritu, creo en la iglesia y dice, creo en la resurrección de los muertos. En un compendio de doctrina tan sencillo como es el credo de los apóstoles, aspectos de escatología ya son integrados como parte esencial de la fe cristiana. Así que no podemos tomar este tema como periférico. La escatología no es un tema terciario. Sí, hay parte de esa doctrina que no debe hacer gran división. Sin embargo, hay contenido que no es negociable. Así que lo que vamos a ver el día de hoy es un contenido no negociable. Capítulo 31, párrafo 1. Capítulo 31, párrafo 1. Dice la confesión: los cuerpos de los hombres vuelven al polvo después de la muerte y ven la corrupción, pero sus almas que ni mueren ni duermen, teniendo una subsistencia inmortal, vuelven inmediatamente a Dios que las dio. Las almas de los justos, siendo entonces perfeccionadas en santidad, son recibidas en el paraíso, donde están con Cristo y contemplan la faz de Dios en la luz y gloria. Esperando la plena redención de sus cuerpos, las almas de los malvados son arrojadas al infierno, donde permanecen atormentadas y envueltas en densas tinieblas, reveladas para el juicio del gran día. Fuera de estos dos lugares, para las almas separadas de sus cuerpos, las Escrituras no admiten ningún otro lugar. El tema principal de este párrafo es: ¿qué sucede al hombre? ¿Qué sucede al ser humano después de morir? ¿Qué pasa con su alma? ¿A dónde va? ¿Qué hace su alma? ¿En qué estado se encuentra? No solo en qué estado se encuentra, pero ¿qué es lo que está haciendo actualmente? ¿Qué pasa con todas las personas que han muerto? ¿Qué hacen en este preciso momento? Hay tres doctrinas equivocadas que la confesión refuta. Hay tres doctrinas equivocadas que la confesión refuta. La primera es el aniquilacionismo. La segunda es el dormir del alma. ¿Han escuchado eso? De que el alma ahorita está dormida como en un profundo sueño. Y en tercer lugar está el purgatorio. La confesión, capítulo 31, párrafo 1, refuta estas tres posturas. Así que vamos a proceder de la siguiente manera. Vamos a ver lo que cada una de estas posturas dice, vamos a refutar lo que estas posturas dicen y concluiremos con cuál debe ser la postura cristiana a la luz de esto.
Así que comencemos con la palabra complicada. Y voy a mirar mis notas para no equivocarme. Aniquilacionismo. Esta es la primer herejía que refuta la confesión. Escuchen lo que dice la confesión. Dice: los cuerpos de los hombres vuelven al polvo después de la muerte y ven la corrupción, pero sus almas que ni mueren ni duermen, teniendo, aquí está, una subsistencia inmortal. Inmortal. Dentro de las desviaciones más graves en cuanto a la condición o el estado del hombre después de morir es el aniquilacionismo. Este enseña una aniquilación del alma. O sea, que el alma es destruida. Es importante saber que al menos hay 3 formas de sostener esta postura. Está lo que llamaríamos un aniquilacionismo material, lo que hoy enseñan en las universidades, cuando la gente muere, simplemente desaparece porque el hombre es pura materia. Hay otro tipo de aniquilacionismo que es llamado condicional. Esto es interesante. Dice esto: todos los hombres tienen un espíritu, pero el espíritu no es inmortal. Entonces, cuando mueren, el espíritu se destruye. Pero en el día del juicio, a los hombres que hicieron bien, que sus almas y sus cuerpos ahora están destruidos, a ellos se les regresará a la vida y les darán inmortalidad. Eso es el aniquilacionismo condicional. Es condicional porque te destruyen si no haces el bien. Hay otro, que es el aniquilacionismo propio, así se llama, aniquilacionismo propio. Y este enseña lo siguiente. Y si ustedes han escuchado el nombre de alguien llamado John Stott, ¿alguien ha escuchado ese nombre? John Stott tiene un buen libro respecto a la cruz de Cristo, un libro en general, lo que entiendo sano en general. Pero John Stott creía este aniquilacionismo propio, y él dice más o menos dice esto: el hombre tiene un espíritu inmortal, así que después de morir no se destruye por sí mismo. Pero, aquí está su argumento, un Dios de amor sí puede castigar por un tiempo a las almas inmortales, pero después las va a destruir. Porque un Dios de amor no puede permanecer por siempre dando castigo. Todas estas posturas poseen un grave problema con las Escrituras. Pues las Escrituras revelan que el hombre se encuentra compuesto de alma y de espíritu. De alma y de espíritu. Y el espíritu posee, según el libro de Eclesiastés, eternidad. Pusiste eternidad en el corazón del hombre. El que más nos preocupa, la postura que más nos preocupa, no es el aniquilacionismo material. Eso es lo que la gente está diciendo afuera de la iglesia. Lo que nos preocupa es el aniquilacionismo condicional o el propio, aquel que habla que por un tiempo puede morir y después Dios da vida eterna, o después de un tiempo Dios destruirá a esas personas. Esto produce, hermanos, una deformación del evangelio, porque si no hay un castigo eterno, podríamos decir, como dijo el apóstol Pablo: comamos y bebamos porque mañana moriremos. En lugar del castigo eterno, el aniquilacionismo cree que los incrédulos no experimentarán una eternidad de sufrimiento en el infierno, sino que más bien serán extinguidos después de la muerte.
Muchos de estos hombres no creen en un infierno literal, algo que tiene problemas con la Escritura. La respuesta bíblica ante esta desviación es, en primer lugar, que debemos enfatizar que esta postura tiene una mala concepción de quién es Dios. Estaba leyendo un libro justamente de puro aniquilacionismo, una crítica a ellos. Y empezaba diciendo esto: el problema empieza que tienen una mala postura de quién es Dios. No conciben la santidad y la justicia de Dios como para que alguien que peca contra un Dios justo tenga que castigar eternamente. ¿Por qué Dios tiene que castigar eternamente? Esa es su pregunta. ¿No es un Dios de amor? Entonces, ¿cómo puede pasar una eternidad haciendo sufrir a las almas en el infierno? La respuesta es que todo lidia no tanto en el pecado que se comete, pero contra quién se comete. La santidad, el pecado es tal para con la santidad y la justicia de Dios, hermanos, que una sola mentira merece castigo eterno. Yo sé que esto aún causa problemas en ocasiones a nuestras mentes. Yo sé que aún podemos luchar con pensamientos como estos diciendo, ¿por qué un pecado merece un castigo eterno? Pero hermanos, la respuesta está en que Dios es un Dios sumamente digno. Miren lo que dice Tesalonicenses. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. El punto es, Dios va a castigar, según Tesalonicenses, eternamente a los que rehusaron creer el Evangelio. ¿Por qué un Dios de amor tiene que castigar eternamente a los hombres que contra Él pecan? Porque este Dios de amor es un Dios de suma dignidad. Su persona es tan excelsa y tan elevada, tan alta, que un solo pecado trae ruina eterna. Trae ruina eterna. Si creemos en un aniquilacionismo, simplemente estaríamos ignorando todas las revelación que tenemos del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento sobre las declaraciones de la realidad del infierno. Si no hay tal cosa como un castigo eterno, no hay razón por la cual advertir al pecador. Su alma será destruida. Su alma será destruida. No, es por cuanto su alma no será destruida, por cuanto ésta vivirá eternamente en un castigo eterno, que necesitan huir al Señor Jesucristo. No podemos usar la doctrina del amor de Dios y eliminar todos los textos de la Biblia, porque la Biblia dice que aquel lugar es donde el gusano nunca muere, el tormento nunca cesa. No podemos usar esa doctrina del amor y leer nuestra Biblia a la luz de ellos y malformar la doctrina. Más bien debemos dejar que la Escritura moldee nuestra doctrina del amor de Dios. Y vemos esto, que el amor de Dios se ha revelado en ofrecer el perdón a los pecadores por medio del Señor Jesucristo. Hay otra doctrina, y si la primer palabra les pareció complicada,
espérense a escuchar esta. La segunda desviación es lo que ha sido llamado principalmente por Juan Calvino psicopaniquia. Psicopaniquia. Es la segunda herejía. Hermanos, la pura palabra ya nos hace sospechar un poco mal, ¿no es verdad? Esta quiere decir el dormir del alma, el dormir del alma. La Confesión de Londres de 1689 refuta esta doctrina con las siguientes palabras. Pero sus almas que ni mueren ni duermen, teniendo una subsistencia inmortal, vuelven inmediatamente a Dios que las dio. Las almas de los justos, siendo entonces perfeccionadas en santidad, son recibidas en el paraíso donde están con Cristo. Y las almas de los injustos reciben el castigo. ¿Qué pasa a el alma después de morir? Ok, si no es aniquilada, si no es destruida, porque la Biblia nos habla de un castigo eterno, entonces duerme. Entonces duermen. Y hay dos maneras en las que estas personas, argumentan a favor de esta doctrina. En primer lugar dicen, hay una unión inseparable entre el alma y el cuerpo. Hay una unión inseparable. De manera que si el cuerpo muere, el espíritu también. Porque la unión es tan inseparable que uno no puede vivir sin el otro. Dicen ellos, cualquier insinuación de que el alma puede vivir separada del cuerpo no es sino un platonismo o neoplatonismo. La otra manera en la que argumentan esto es por causa de 1 Tesalonicenses 4:15. Abran sus Biblias ahí. Y esto es prácticamente con lo que algunos se sienten insuperables. 1 Tesalonicenses 4:15. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Ahí está. Dice que durmieron. Entonces nuestro argumento es válido. Las almas de los que mueren duermen. Actualmente se encuentran en un profundo sueño donde están inconscientes. Simplemente, hermanos, ¿qué pasa cuando dormimos? Piénsenlo así. Estamos inconscientes. No sabemos qué pasa ni en nuestro cuerpo, ni fuera de nuestro cuerpo. Simplemente perdemos cualquier noción. Y los que duermen más profundo lo entenderán mejor. Absoluta inconsciencia. Entonces ellos dicen, Tesalonicenses 4:15 dice que las almas, nosotros no vamos a adelantarnos a los que están durmiendo. 1 Corintios 15:18 dice, esto también, los que han dormido en Cristo han perecido. Han dormido en Cristo. Entonces, ¿qué pasa a las almas que mueren? Están dormidas, inconscientes. Hermanos, ¿cómo respondemos ante esta aparente y fuerte argumentación? En primer lugar, vayamos al primer argumento. Ellos dicen que el alma no puede vivir separado del cuerpo. Es importante aclarar que yo estoy de acuerdo en que hay una íntima unión entre el alma y el cuerpo, y que el cielo no se trata de espíritus tocando un arpa. Que el estado ideal del hombre será la resurrección del cuerpo. Es interesante, pero en el Salmo 39, cuando está hablando de la muerte del salmista, dice que esta no es ideal. La voluntad de Dios, la voluntad final de Dios es que nuestros cuerpos con nuestros espíritus alaben al Señor juntos. Sin embargo, mantener una firme unión
mantener una firme unión del cuerpo y del espíritu no nos hace concluir. Por lo tanto, el alma no puede vivir sin el cuerpo, y cuando el cuerpo muere, el alma duerme o cesa su conciencia. ¿Por qué no creemos esto? Acompáñenme a Hebreos 12:23. Hebreos 12:23. Hebreos 12:23 dice así: a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Hebreos hace mención de unos espíritus conscientes, Acompáñenme a Apocalipsis 6:9. Apocalipsis 6:9. Cuando abrió el quinto sello, vio bajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Noten esto. Estos espíritus tienen conciencia no solo de sí mismos, sino de lo que pasa fuera de ellos, y se encuentran alabando y adorando al Señor. Entonces, mantener una firme postura de que el cuerpo y el espíritu, la voluntad final, es su unión, no implica que el alma no puede vivir sin el cuerpo. No implica que el alma no puede vivir sin el cuerpo. Ahora, que en cuanto a su argumento tan fuerte, y pongo esto entre comillas, tan fuerte en cuanto a Tesalonicenses 4 y 1 Corintios 15. El primer punto es que debemos tomar en cuenta que estos pasajes no dicen que el alma duerme, dice que toda la persona está durmiendo. ¿A qué voy? Está usando un lenguaje figurado no para hablar solo del alma. Está considerando al hombre completo como uno que duerme. Uno puede incluso argumentar que debido a que la muerte resulta en la destrucción del cuerpo, es particularmente el cuerpo que se duerme, dice Cornelius Venema. Dice este hombre justamente eso. Dice, debido a que en la muerte el cuerpo cae a destrucción, podríamos pensar que el énfasis ni siquiera está en el alma, pero está en el cuerpo. Otra cosa que debemos tomar en cuenta es que la palabra está funcionando como un eufemismo. O sea, cuando alguien usa un eufemismo, sustituye una palabra con otra de manera que se transmita una idea más agradable. Pablo pudo haber dicho, las almas, como dice en 1 Tesalonicenses 4:5, no precederemos a los que están muertos. Pero el propósito de Pablo al escribir esa epístola es alentarlos a que no estén tristes. Entonces, usa la palabra dormir como una palabra, como un sinónimo que aligera la gravedad de la muerte para el cristiano. Así que, ¿cómo debe ver el cristiano la muerte? Dice, están dormidos. No deben verla como algo espantoso. Dice este hombre también, Cornelius Venema, debemos verlo como un eufemismo. Juan Calvino tiene una cita un poco extensa, pero creo que vale la pena leerla. Y es interesante que el primer tratado teológico de Juan Calvino fue Psicopaniquia. Escribió todo un tratado para refutar a los anabaptistas que hablaban del dormir del alma. Y este es su comentario de 1 Tesalonicenses 4:15. Dice, no obstante, él, el apóstol, no nos prohíbe lamentarnos del todo. ¿No nos prohíbe lamentarnos de qué? De la muerte. No nos prohíbe lamentarnos, sino que demanda moderación en nuestro lamento. Pues él dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Él les prohíbe entristecerse como los incrédulos, que dan rienda suelta a su lamento.
porque ven la muerte como la destrucción final y se imaginan que todo lo que se va de este mundo perece. Por otro lado, debido a que los creyentes saben que se van del mundo para que sean al final reunidos en el reino de Dios, no tienen el mismo motivo para lamentarse. Es por ello que el conocimiento de una resurrección es el medio para un lamento moderado. Él habla de los muertos como dormidos, conveniente con la práctica común de la Escritura. Un término, escuchen, un término por el cual la amargura de la muerte es mitigada, o sea, eufemismo. Hablar de morir como dormir es una forma en la que el apóstol Pablo mitiga la amargura de la muerte. Pues hay una gran diferencia entre dormir y la destrucción. Sin embargo, se refiere no al alma, sino al cuerpo. Pues el cuerpo muerto yace en la tumba como en un sofá. Bueno, esta traducción me ayudó a hacerla un hermano y creo que la palabra sofá, no sé si era lo que tenía en mente Juan Calvino, pero en una cama. Hasta que Dios levante a los hombres. Por tanto, aquellos que infieren de esto que el alma duerme, actúan de forma necia. Actúan de forma necia. Toda persona muerta permanece en un estado consciente. Permanece en un estado consciente. Hermanos, uno de los textos más claros respecto a esto es Lucas 16. Ustedes saben lo que pasa en Lucas 16. Está Lázaro y el rico, y Lázaro y el rico están en una conciencia. Ambos tienen una conciencia de lo que pasa en el mundo, los que pasa en ellos en ese momento. Entonces, sin embargo, no voy a argumentar por medio de ese texto porque algunos creen porque es una parábola, no tiene valor para decirnos la cuestión de la eternidad del hombre. Yo creo que es una parábola y sin embargo creo que tiene autoridad para decirnos. Pero hay otros textos, por ejemplo, Mateo 10:28, que dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a quien que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Noten eso. El punto del Señor no es que no temamos a los que nos pueden dañar físicamente, sino aquel que nos puede hacer sufrir eternamente, aquel que nos puede lastimar continuamente. Salmo 9, Salmo 55, Salmo 16, son textos que nos hablan de la conciencia del hombre al morir, la conciencia del hombre al morir, de manera que el aparente sustento cae a tierra. Con una correcta interpretación de Primera Tesalonicenses, una cosa más. Noten que en Primera Tesalonicenses 4 y Primera Corintios 15 es del cristiano que se está hablando, no de todos los hombres. Es del cristiano que se habla, no de todos los hombres. Dice: nosotros no precederemos a los que durmieron. Y después dice: los que murieron en Cristo duermen. Esto confirma que el propósito de usar esta palabra por el apóstol Pablo es mitigar la amargura de la muerte, para hacerles recordar que ellos ya no tienen que llorar como los gentiles porque su esperanza es distinta. Y que la muerte, aunque es siempre un proceso difícil, es un proceso siempre en temor, es un proceso siempre con dificultad, al final termina siendo un paso a la gloria. Un paso a la gloria. Uno de los textos más poderosos para debatir esto es 2 Corintios 5. Vayan a 2 Corintios 5. Hermanos, este texto es suficiente para hacernos ver que hay una conciencia en el hombre cuando muere. 2 Corintios 5. Y pueden leer ustedes en casa desde el versículo 1 al versículo 10, pero yo me voy a enfocar en el versículo 6. Así que vivimos confiados siempre
y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Aquí hay una dinámica. Entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. ¿Sí? Sin esa más estrecha e íntima comunión. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuraos también, o ausentes o presentes, serle agradable. Aquí está el punto. Pablo considera que su permanencia en el cuerpo no es tan conveniente como su separación del cuerpo y estar en la presencia del Señor. Esto nos habla que Pablo consideraba, hermanos, esto no es grato si lo que va a pasar después de que muramos es entrar en el sueño. No, mejor todavía quiero estar en la tierra para disfrutar de ti aquí así. Pero no es lo que dice el apóstol. Dice, me conviene estar ausente del cuerpo, pero presente con el Señor. Mismo concepto que se dice en Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y después dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con el Señor, lo cual es muchísimo mejor, hermanos. Pero si el alma duerme, no es muchísimo mejor. Es mejor seguir aquí. Es mejor seguir con la iglesia de Cristo. Es mejor seguir con la meditación. Es mejor seguir aquí con la oficina, en los libros, en la teología, durante la semana. Es mejor. Si el alma va a dormir, es mejor mi oficina. Pero el alma no va a dormir. Dice el apóstol Pablo, es mejor estar en tu presencia. Y hermanos, entonces sí, no hay oficina, no hay día del Señor. En esa situación, más deseable que estar con Él. A la luz de estas escrituras tenemos que encontrarnos en acuerdo con la formulación de la confesión. El alma no duerme después de morir. El alma permanece consciente. Pero hay algo más que decir para pasar al último punto. ¿Permanece consciente en un estado de sufrimiento? ¿O permanece consciente en un estado de beatitud, de gozo? No hay estado intermedio. Es por eso, amados amigos, entre nosotros que insistimos tanto que se arrepientan y crean en Jesucristo. Porque una vez el hombre muere, su condenación se sella. Algunos, estos de los que abogan por un aniquilismo o un dormir del alma, dicen, no, pero es que si el alma no duerme o no se destruye, ¿para qué es el juicio final? ¿Para qué es el juicio final? ¿Por qué va a haber un juicio donde se va a dictar la sentencia? La respuesta es, no va a haber una nueva sentencia. Solo va a ser pública para vergüenza del que se condena y para la gloria del que condena, pero no va a haber una nueva sentencia. Así que no duerme, el alma no se destruye, no duerme, permanece consciente en sufrimiento o en beatitud. Y hay otro tercer punto, el purgatorio. El purgatorio. Una breve historia del purgatorio nos hace poner nuestros ojos en modo de sospecha, ya que aparte de Orígenes, el cual habló de una preparación antes de ir al cielo, aparte de Orígenes, no hay otro tratado en la historia de la iglesia sobre el purgatorio. Y el tratado de Orígenes no es muy saludable teológicamente porque él habla de un universalismo. Él decía que todos al final iban a ser salvos, entonces todas las almas tenían que ir al purgatorio para que ahí se purificaran. Sin embargo, eso no es lo que el purgatorio enseña. La doctrina católica del purgatorio dice que los hombres que murieron en un estado
bautizados sin cometer pecado mortal van al purgatorio para ser purificadas. Así que fue hasta el siglo XII, como propone Jacques Le Goff en su excelente libro del nacimiento del purgatorio, donde dice, no hay registro antes del siglo XII de una cuestión del purgatorio. Esto apareció tiempo después. Y la forma de argumentar respecto al purgatorio es de la siguiente manera. En primer lugar, usan alguna evidencia textual. Y por otro lado, es necesario el purgatorio. Hay dos maneras en que argumentan a favor del purgatorio: evidencias textuales, y dos, por la necesidad del purgatorio. Si tú crees todo el sistema romano de salvación, necesitas un purgatorio. Entonces, comencemos en primer lugar viendo la evidencia textual. Ellos citan 3 textos principales: Macabeos 12, segunda de Macabeos 12. ¿Por qué se ríen? Abran sus Biblias en segunda Macabeos 12, por favor. Mateo 10 y primera Corintios 3. Ahora, me di a la tarea de conseguir mi Macabeos, segunda Macabeos 12, porque pensaba que muy pocos iban a traer sus Macabeos con ustedes. Así que dice esto Macabeos 12, segunda Macabeos 12. Efectuó entre sus soldados una colecta y entonces envió hasta 2,000 monedas de plata a Jerusalén a fin de que allí se ofreciera un sacrificio por el pecado. Todo esto lo hicieron muy bien, inspirados por la creencia de la resurrección, pues si no hubieran creído que los compañeros caídos iban a resucitar, habrían sido cosa inútil y estúpida orar por ellos. Pero creían firmemente en una valiosa recompensa para los que mueren como creyentes. De allí que su inquietud era santa, y de acuerdo con la fe, esta fue la razón por la cual Judas ofreció este sacrificio por los muertos, para que fuesen perdonados sus pecados. Como protestantes y como verdaderos creyentes en el Señor, hermanos, la Biblia judía nunca tuvo los libros apócrifos. Los libros apócrifos se empezaron a integrar cuando nace la Septuaginta, cuando se hace esa traducción del hebreo al griego para que la comunidad judía que hablaba griego pudiera leer la Biblia, y ahí se puso como un tipo de apéndice con esos libros, y desde el principio se reconocían que estos no pertenecían a la inspiración de la Biblia, sino que habían sido dados en el periodo del silencio y que debían ser tomados simplemente como libros de referencia histórica. Así que como cristianos, por lo tanto, no consideramos este libro como inspirado. Sin embargo, vamos a dar por causa del argumento, vamos a ponernos en su posición. Y aún pensando que este libro tuviera revelación divina, hay un gran problema. Ya que la doctrina del purgatorio enseña, escuchen, los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de la muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria. El purgatorio enseña que el hombre, después de morir, tiene que ir a sufrir por sus pecados, y habiendo terminado ese sufrimiento, podrá ir a Dios. Pero hay personas que no pueden entrar al purgatorio. Unos de ellos son los que cometen pecado mortal. Así que si tú mueres en el pecado mortal, tú no puedes ir al purgatorio. Ahí está el problema con Macabeos, segunda Macabeos 12. ¿Por qué? Por los que se está haciendo intercesión son idólatras que murieron en la batalla, que cometieron pecado mortal. Así que la próxima vez que te toques con un romano, simplemente no le digas, hey, pero tu libro es apócrifo, o sea, no pertenece al canon de las Escrituras, es obscuro, está en el tiempo de obscuridad.
Puedes rebatirle así, pero otra forma es decir, ¿sabes que Macabeos ni siquiera apoya tu postura romana? Porque según Macabeos, los que se estaban haciendo sacrificio o por los que se estaban pagando ofrendas eran por los que habían muerto en idolatría, pecado mortal, de manera que tu doctrina no se ajusta al punto. Otro texto es Mateo 12:31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonada, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonada ni en este siglo ni en el venidero. Allí está. Eureka. Se encontró. Ni en este siglo ni en el venidero. ¿Cuál es el venidero? El purgatorio. El problema es que el siglo venidero en los evangelios y en el apóstol Pablo no pertenece a un tiempo medio entre la muerte y la resurrección. El siglo venidero, el apóstol Pablo lo ve como inaugurado, y más aún, lo ve consumado en el estado eterno. Así que no hay lugar para el purgatorio en este tiempo. Y el otro texto es 1 Corintios 3, cuando dice que serán salvos como por fuego. Entonces, el purgatorio se trata de ir a quemar las asperezas. Así que cuando dice el apóstol Pablo, será salvo como por fuego, no está hablando de una purificación completa. Está hablando de que apenas, por decirlo de una manera, será salvo en un estilo de una vergüenza. Así que hemos visto, no hay argumento bíblico, escritural. Y peor aún, pero añadido a ese gran error, distorsiona la verdadera doctrina. Hermanos, el purgatorio es necesario para un romano. Porque noten esto, todos nacemos en pecado original. En el bautismo recibimos un tipo de gracia que nos capacita para que a partir de ahí nosotros empecemos a construir nuestras buenas obras. Vamos a ponerlo así. Imagínense que hay un terreno con muchas montañas, muchos baches. Todos nacemos así, de tal manera que nada se puede fincar. En el bautizo lo que se hace es que se limpia todo eso, se limpia. Los romanos, ¿sí? No, o sea, estoy diciendo la doctrina romana, ¿sí? Se limpia y entonces lo deja limpio para que nosotros con buenas obras, con la penitencia, con la confesión, con la comulgación y los 6 otros sacramentos hasta lo que es la extrema unción antes de morir, podamos edificar todas esas buenas obras. Pero hubo cosas que no se limpiaron bien, hubo edificios que no se construyeron, así que te envían al purgatorio para que eso se termine de limpiar y se termine de construir. Eso afecta la doctrina del único sacrificio de Jesucristo. Hermanos, no hay un lugar después de la muerte que es necesario ir para terminar de pagar por nuestros pecados. No hay un lugar. La muerte de Cristo ha quitado todo pecado de entre nosotros, hermanos. Cristo nos ha dado una justicia forense. Y no hay necesidad de el pago de nuestros pecados. Así que no solo contradice, o no solo no tienen base escritural, contradicen otras claras escrituras, como que el perdón de los pecados puede venir porque nosotros sigamos sufriendo un poco más. Conclusión. Creemos en la vida eterna después de la muerte, que implica que después de muertos permanecemos en un estado consciente, disfrutando de la vida eterna para los que están en Cristo y sufriendo de la pena para los que no. Tiempo que es intermedio para la plena consumación de las cosas, en donde recibiremos cuerpos glorificados para alabar eternamente al Señor.
Esto es lo que se ha llamado como la postura bíblica o reformada de el estado intermedio. El estado intermedio. Terminemos con las palabras del Catecismo de Heidelberg. ¿Qué consuelo te da la resurrección de la carne? Que no solo mi alma después de esta vida será llevada al mismo instante a Cristo. ¿Pueden ver? ¿Qué te da el aliento de la resurrección de la carne? Dice, no solo que en cuanto muero voy con Cristo, su cabeza, sino que también esta mi carne, siendo resucitada por la potencia de Cristo, será de nuevo unida a mi alma y hecha conforme al glorioso cuerpo de Cristo. Hermanos, esta es nuestra esperanza. Como he dicho, estas semanas, el Señor nos ha permitido experimentar en carne propia, la cercanía de la muerte, y creo que recordar estas palabras son de consuelos. Son de consuelo de que los que han muerto no duermen inconscientes, sino que están más vivos que nunca en la presencia del Señor, y que nosotros no precederemos en la resurrección a ellos. Y ese será justamente el tema de la próxima semana, la resurrección del cuerpo y la segunda venida de Cristo. Hermanos, que el Señor consuele a su iglesia con esta palabra y que sea de bendición para el cuerpo de Cristo y temor del incrédulo.